ahora. Bueno, y un nuevo estudio del Senda revela los cambios de consumo de drogas y alcohol en la educación superior. Bueno, queremos profundizar sobre este tema tan importante con Natalia Rifo, quien es directora nacional del Senda. ¿Cómo está? Muy bien, Sabrina, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Bueno, en primer lugar, este es el tercer estudio para la educación superior. ¿Por qué es tan importante monitorear los hábitos y los consumos que está teniendo la educación superior? Bueno, en general, en el hábito de los consumos siempre es importante saber la prevalencia en distintos tipos de población. Nosotros hacemos el estudio de población general, el de escolar, y este estudio de educación superior, que ya es el tercer año, esta vez con 66 establecimientos educacionales de educación superior, 28.000 más o menos estudiantes que contestaron esta encuesta online, nos permite tener una mirada. ¿Y por qué es tan importante tener ese número, digamos, y los patrones de consumo y la forma de consumir para poder hacer estrategias y políticas de prevención muy acotadas? Claro, avanzar en distintas políticas de Estado, ¿no? Para tratar de combatir un poco esta situación que sabemos que es sumamente preocupante. Ahora, a rasgos generales, ¿qué es lo que más pueden destacar de este estudio? Yo creo que hay dos datos importantes. Uno, que el consumo de alcohol y marihuana, que en general son las sustancias más predominantes, digamos, en los estudios de prevalencia, observamos una contracción, digamos, del consumo. O sea, hay una estabilización, hay una baja en los consumos tanto de marihuana, de alcohol, pero hacemos otra mirada más de fondo. Lo que sí no varió y se ha mantenido son los patrones intensos de consumo. Y esa es una preocupación. Eso es preocupante. Por ejemplo, un lado bueno y un lado malo. Exacto. Por ejemplo, en el caso de alcohol, que es un 42% aproximadamente, digamos, el consumo, la prevalencia de consumo. De ese 42%, el 60% se ha embriagado al menos una vez en el mes. Entonces tenemos un patrón de consumo preocupante. En el caso de marihuana, efectivamente tenemos información de prevalencia distinta, un poco menor, pero del 14% del total de la población hay un 6% que ha consumido al menos 10 veces o más en el mes. Entonces tenemos ahí dos resultados que, si bien hay una estabilización, hay un patrón de consumo que es de preocupación. O sea, ha bajado el consumo entonces de alcohol, pero los que están consumiendo, al parecer, están llegando a condiciones etílicas preocupantes. Más intensamente. Tienen un patrón de consumo más intenso que es de preocupación. Y por último, yo diría, como en rasgos muy generales, un tercer elemento que es una sustancia, digamos, que subió, que son los medicamentos sin receta médica. Sí, me interesa profundizar sobre eso, pero antes, en el tema del consumo del alcohol, ha ido a la baja en este estudio. ¿Es algo que desde los estudios anteriores está yendo considerablemente a la baja? Efectivamente, y no solo de los estudios anteriores, sino que también es concordante con nuestros estudios de población general y población escolar. Post pandemia, digamos, lo que observamos en general es una estabilización de los consumos. Eso no significa que no sean de preocupación, porque hay que ver los patrones, la forma de consumir, pero es concordante efectivamente con una estabilización de los consumos. ¿Qué tanto influye la pandemia en este caso? Porque, si no me equivoco, durante la pandemia hubo un consumo bastante excesivo en torno al alcohol, ¿no? Tenemos algunas hipótesis respecto a, bueno, por supuesto, la percepción de riesgo. En el caso de este estudio en particular, la percepción de riesgo en el caso de marihuana, por ejemplo, aumentó. Eso está muy relacionado. Siempre cuando hay una alta percepción de riesgo, las prevalencias de los consumos son menores. También tenemos algunas hipótesis respecto justamente, como usted señalaba, como a qué ha pasado después de la pandemia. ¿Qué ha pasado con la salud mental? ¿Qué ha pasado con la forma de sociabilizar de los jóvenes? Son distintas. Efectivamente, el alcohol es una sustancia que generalmente se usa en los espacios más sociales. Eso ha disminuido. Entonces hay distintas hipótesis: prevención ambiental, más restricciones y el acceso, el precio del alcohol. Entonces son muchas variables en el fondo que estarían incidiendo, afortunadamente, a estabilizar estas formas de consumo. Ahora, dijo un punto sumamente alarmante, que has aumentado el consumo de medicamentos sin receta médica. Así es. ¿Se puede hacer un vínculo de que se está reemplazando, por así decirlo, el consumo del alcohol y drogas por estos medicamentos, o no hay una relación ahí? La verdad que es mejor mirarlo en los hábitos de consumo. Es mejor mirarlo, digamos, en su perspectiva separada. ¿Por qué? Porque los medicamentos sin receta médica, en particular los tranquilizantes, no así los estimulantes que se han mantenido, digamos. Clonazepam, los típicos. Exactamente. Los tranquilizantes han tenido, digamos, un 5,2% más o menos, digamos, esa es la prevalencia de consumo, pero ha subido en relación al estudio anterior. Y por supuesto que nuestras hipótesis están asociadas a los temas de salud mental. O sea,
Hay varias variables. Por un lado, sabemos que la condición de entrar a la universidad, por supuesto que genera un estrés, digamos, de todo tipo. La educación superior es una etapa muy estresante, hay que decirlo. El comienzo de una autonomía distinta, en el fondo una forma de relacionarse, digamos, de la atención en el tema como académico. El futuro. Exactamente, en el futuro, estamos hablando de jóvenes entre 17, bueno, hasta 25 años más o menos, que es lo que toma este estudio. Y por supuesto la pandemia también nos trajo consecuencias en el ámbito de salud mental. Entonces esas son las variables que pudiesen estar incidiendo a que hoy día tengamos una percepción de riesgo que no es alta y en el fondo se naturaliza el consumir medicamentos sin receta médica, sin prescripción médica. Claro. Sí, bien importante ese punto y también cómo afectó la pandemia en el tema de sociabilizar, entre otras cosas que sin duda entrar a la educación superior uno se expone a esas situaciones que son sumamente estresantes, pero no justifica el tener que recurrir a estos medicamentos sin receta médica porque sabemos lo complejo que es cuando no está siendo monitoreado por un médico, ¿no? Exactamente. ¿Qué se puede hacer ahí entonces? Con este informe yo me imagino que eso es lo importante de este tipo de diagnóstico, de saber que se está aumentando este consumo y buscar medidas preventivas para evitar que los jóvenes accedan a este tipo de medicamentos. Bueno, una de las características relevantes de este estudio y de hacer estudios de poblaciones específicas es que cada institución de los 66 establecimientos que contestaron, digamos, los estudiantes este estudio, van a poder tener acceso a esa información por plantel, digamos, por establecimiento. Entonces, ¿eso qué es lo que va a permitir? Generar políticas preventivas, de las cuales ya estamos trabajando hace mucho tiempo con las universidades que son del CUECH, por ejemplo, donde tenemos orientaciones técnicas para elaborar políticas preventivas, pero vamos a poder hacerlo con mucho más precisión, en el fondo, porque tienen esos resultados y saben qué está pasando con sus estudiantes. Y eso, por supuesto, cruzado con una serie de elementos que también son variables. ¿Cuál es el perfil de ingreso de los estudiantes? ¿Cuáles son las características? Porque hoy día nosotros los estamos mirando como estudiantes de educación superior. Pero estos jóvenes viven en una comunidad, pertenecen a una determinada familia. Hay otros factores. Hay otros factores y lo importante es poder mirar la integralidad y esta es una información que nos sirve muchísimo a nosotros, digamos, como Senda, como gobierno y también a los establecimientos de educación superior. ¿Y qué está pasando con el acceso a estos medicamentos sin receta médica? Bueno, también hay algunas variables que dicen relación con venta, efectivamente, que no estén realmente, controladas, pero también a la naturalización, justamente porque también uno puede entender que cuando alguien tiene una problemática de salud mental quiere sentirse mejor. Y muchas veces, como nos pasó en los estudios de población escolar, que cuando uno le preguntaba a los jóvenes dónde obtenían esos medicamentos, eran de sus adultos cuidadores. Ah, mira. Entonces, no es por juzgar, porque finalmente uno entiende que acá hay un elemento, digamos, de educación, de cultura, y yo creo que ahí hay un rol justamente informativo de comunicación de riesgo, de hablar... No solo porque me sirve a mí, te puede servir a ti, todos los cuerpos reaccionan distinto ante los medicamentos también. Exactamente. Entonces, también nosotros tenemos programas, por ejemplo, de parentalidad, donde entregamos herramientas a los padres para comunicar los riesgos, para abrir espacios de conversación, para entender que un consumo puede ser un trastorno por consumo de sustancias, puede transformarse en eso. Entonces, tenemos que tener un factor protector que es la familia y son esos espacios de conversación, de cariño, de no juzgar, de si bien tener normas, por supuesto, tener control sobre lo que hacen los jóvenes, pero también tener muy abierta, digamos, esa conversación para no juzgar y ayudar y acompañar en el caso de que ese consumo se transforme en un consumo problemático. Sí, es que normalmente las pastillas son el último recurso, ¿no? Siempre hay que tratar de buscar otras herramientas para solucionar el cómo enfrentarse a distintas situaciones antes de recurrir a la pastilla. Exactamente. Y por eso me parece muy importante hablar de los riesgos. Está el riesgo de adicción, pero también hay un riesgo que lamentablemente lo hemos visto, que muchas veces los jóvenes consiguen algunos medicamentos, pero no saben realmente de dónde provienen, si eventualmente están siendo adulterados o no. Bueno, ese es un punto muy relevante en el caso de medicamentos sin receta médica, también en el caso que tenemos una prevalencia muy baja, pero igual son de alto riesgo, de las drogas sintéticas, porque muchas veces los jóvenes no saben lo que están consumiendo y por eso también nosotros en población adulta, digo, mayores de 18 años, mayores de edad, también hacemos comunicación de riesgo, entregamos información y herramientas a los planteles también para que ellos sepan que la comunicación de riesgo es relevante. Sabemos que cualquier consumo bajo los 18, incluso los 21, es un consumo de riesgo, pero también es importante mantener informadas a las personas. Mira, tenemos que ir a una pausa comercial, que tenemos pausas automatizadas y a la vuelta me interesa que sigamos hablando de este tema tan importante. Vamos a la pausa, no se vayan.
Bueno, volvemos a esta entrevista que estamos teniendo con la directora nacional del SENDA, Natalia Rifo, que estábamos destacando, ¿no? Puntos positivos, puntos negativos de este informe que ustedes pudieron realizar. Ha existido una baja en el consumo de alcohol, drogas, eso sí, los que consumen alcohol, un estado Más quizá un poco más intenso en este consumo, pero ha existido lamentablemente un aumento en el consumo de drogas sin receta. En esa misma línea, quería profundizar sobre el tema de las acciones que se están realizando por parte de Senda para evitar esto, controlar también a la población y evitar, ¿no? Porque estamos hablando de personas de educación superior. Exacto, estamos hablando de jóvenes de entre Claro, 17 y 25 ¿no? años. Bueno, nosotros tenemos un trabajo de hace muchos años con las universidades y en particular con este estudio nosotros vamos a intensificar esta tarea. Uno es orientaciones técnicas para la implementación de un modelo preventivo, que ya lo entregamos el año pasado y estamos trabajando para que ellos construyan sus propias políticas pertinentes a cada, digamos, institución, un protocolo para la prevención del consumo de sustancias y detección temprana. Que eso es clave, súper importante, o sea, detección temprana para saber dónde poder derivar en el caso que efectivamente tengamos sospechas de que exista un consumo que puede transformarse en un trastorno por consumo de sustancias, acoger, acompañar, escuchar. Tenemos una academia Senda nosotros que funciona con cursos que efectivamente ponemos a disposición también de las universidades y importante también la gestión de riesgo. ¿Cómo entregamos esta información también a los jóvenes con su lenguaje, sensibilizando de las consecuencias? Y esas son principalmente, yo diría, las acciones en esta población que estamos realizando. Ya, muy importante eso. Y en esa línea te quiero preguntar, ¿qué pueden hacer los padres que están viendo esta entrevista? Y dicen, mira, mi hijo estoy viendo que está consumiendo alcohol, está consumiendo drogas, o se está juntando con un grupo de amigos que no lo están llevando por el buen camino, que sabemos que también para los padres a veces es difícil decirles, oye, no te juntes con ellos, porque esto no va a salir bien, ¿no? Exacto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los padres que nos están viendo hasta ahora y necesitan una orientación de cómo manejar esta situación? Bueno, yo lo primero es decir que es importante tener esos espacios de conversación abiertas, sin juzgar, efectivamente cariñosas. Que los niños sientan la confianza de poder contar y que no sean juzgados. No olvidemos que el trastorno por consumo de sustancias es un problema de salud mental. Y hay consumos experimentales, por cierto, lo sabemos, entonces abrir ese espacio. Pero también muchas veces no tenemos, o los padres no tienen esas herramientas. Nosotros tenemos talleres también, digamos, y programas de parentalidad donde también acompañamos a los padres. Tenemos un fono drogas, el 1412. Ahí lo tenemos ahí en pantalla, 1412. Ese es un fono donde no solo puede llamar la persona que cree que está teniendo un consumo problemático, digamos, o una dificultad con su consumo, sino que también un padre, una madre, un amigo, una amiga, y los vamos a orientar detrás. Esta orientación. 24 horas al día, los 7 días a la semana. Hoy día tenemos también un chat. La página de Senda, www.senda.go.cl, se activa inmediatamente. Hay gente que no le gusta llamar por teléfono, puede escribir y al otro lado hay personas preparadas, profesionales, que van a estar respondiendo todas sus consultas. Y por último tenemos una audioserie que sacamos hace un par de semanas, que está en distintas plataformas, en Spotify, donde hay capítulos que en el fondo se llama 1412, esto es sin juzgar. Podría ser cualquiera de nosotros. Hay un capítulo de parentalidad, hay otro capítulo de un joven con un consumo problemático. Es súper interesante escucharlo y a lo mejor escucharlo en familia porque abre una conversación. Y lo invitamos también a escuchar estas audioseries. Sí, y más allá de la familia también imagino si hay un amigo que está preocupado por el otro. Todos quienes necesiten ayuda en algún tipo de orientación porque es súper complejo de abordar a alguien que está consumiendo alcohol o drogas. Ahí es muy importante orientarse con personas especializadas al 1412. Natalia Rifo, directora nacional del SENDA, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por la invitación. Que esté muy bien.